en realidad darme algo un poco más para platicar, como distintas experiencias y formas de producir hoy en México y podría arriesgarme a decir también en América Latina. De unos años para acá, las tecnologías, digamos, han provocado una producción mucho mayor de lo que teníamos en América Latina hace 7, 8 años, en general en el mundo. Y esto ha sido muy positivo en muchos sentidos, solamente porque se han generado muchos proyectos, muchas películas, muchas maneras de mirar, muchas nuevas voces, pero también ha complicado el acceso a los financiamientos para poder producir películas. Y es un poco a lo que nos enfrentamos los cineastas jóvenes, los no tan jóvenes como yo, y también los cineastas con mayor trayectoria, todos a su distinto nivel. Con esta preocupación, de alguna manera, toda mi corta filmografía la hemos hecho con una búsqueda distinta, con otras formas de producir, fuera de lo que las reglas o normas o tal vez lo que nos han demostrado que es la única manera de producir por estar tan cerca de Estados Unidos, que son en realidad formas que no nos pertenecen, que no se adaptan al cine que hoy estamos haciendo en muchos países del mundo y en particular en América Latina. En ese sentido, como que también me puse a indagar otras experiencias en el mundo, fuera de América Latina, a ver cómo se estaba abordando esto que le llaman el cine independiente. Que yo sinceramente, y esto también lo pongo aquí hoy a discusión, si esta es una discusión que todavía vale la pena dar, no creo que sea cine independiente. En realidad no queremos ser independientes de nada. Estaría muy bien que el cine se subvencionara por el Estado y no tuviéramos que estar supeditados, digamos, a fondos tan exclusivos y tan difíciles de acceder en muchos sentidos. Pero ya llegaremos ahí en esta charla. Y al asomarme a otras experiencias, de pronto descubro que quizás muchos de ustedes saben de estas experiencias, en particular El Cosmonauta, que es una película de ciencia ficción española, que unos chavos de 25, 26 años de pronto se les ocurre que quieren hacer una película de ciencia ficción, pero no tienen dinero, es su ópera prima y pues se ve difícil dada la economía española y la última crisis que ha atravesado ese país. Y digamos, tenían muy a la mano una generación que crece con las nuevas tecnologías, con el internet en particular, y empiezan a hacer una campaña antes mismo de tener el guión terminado. Es interesante esto. Tenían una idea y el guión se fue construyendo, pero ya se estaba pidiendo recursos digamos, como crowdfunding, y ellos hacen su propia plataforma, la despegan, la sacan al mundo y empiezan a hacer una campaña que se hace en muy poco tiempo viral. Y a partir de ese momento no solamente logran recaudar una cantidad bastante jugosa de dinero, 1 millón de euros, sino que ya le estaban haciendo propaganda a la propia película para poderse después distribuir en un circuito distinto, el streaming que ellos mismos construyeron, pero de pronto fue tan un fenómeno esta película que también las salas en Teatrical en España, en Europa y en Estados Unidos se les abre la puerta y hay distribuidores que se interesan en la película y finalmente llega a las salas. Es, digamos, un caso muy particular. De hecho, el otro día platicamos con algunos amigos que no sabemos si esto realmente pudiera volver a pasar en España en particular, tal vez en otras latitudes sí, pero fue algo que de pronto chavos muy jóvenes que tenían mucha manipulación de las redes, internet y tal, logran despegarlo y de pronto está en la prensa de todo el mundo y todo el mundo está hablando del cosmonauta.
Después también sucede algo muy curioso, que se generó, o sea, ellos iban mandando como avances del casting, fotos, para de alguna manera enganchar a la gente en esta película. Y la gente generó una expectativa grandísima de la película. Todo el mundo estaba esperando la mejor película de ciencia ficción jamás hecha. Y después le fue muy mal en la crítica, le fue muy mal, la gente se quejaba mucho porque eran mucha gente que aportó dinero a la película y que seguía día a día los avances que la película estaba teniendo. Los autores se develan todo su proceso creativo, es algo muy interesante esto, y lo ponen al alcance de quien sea, de cualquiera de nosotros. Y eso generó una expectativa grandísima, entonces cuando la película sale, no genera decepción. Y entonces, digamos, uno recupera en taquilla, pero no era la intención del proyecto, y se quedan con un streaming donde, porque así son las redes sociales y el internet, todo el mundo se quejaba de que realmente les habían decepcionado con la película. Les recomiendo que la vean porque es interesante, es una ópera prima bastante particular. Después viene otro ejemplo que es Iraq for Sale, que de la misma manera en 10 días levantan un documental, los recursos para hacer este documental, que trata sobre un tema que estaba en ese momento en boca de todos en Estados Unidos. Entonces logran de la misma forma inserirse en la red y lograr en 10 días recaudar muchísimo dinero. Después viene The Age of Stupid, que esto es más particular todavía, porque hablaban sobre las corporaciones y no querían hacerlo público, todo lo contrario, digamos, al ejemplo del cual estábamos platicando del cosmonauta. Y estos jóvenes también no podían revelar de qué iba la película, todo lo contrario, porque iban en contra de las corporaciones, se podían meter en un lío fuerte. Entonces empieza a haber una cosa de boca en boca en Inglaterra, y en muy poco tiempo logran conseguir el dinero para filmar. Y no solo, también conseguir que la gente ya estuviera esperando que esa película se terminara y se estrenara y entonces irla a ver. Entonces se genera el fenómeno completo, digamos, de hacer una película, que es conseguirle el financiamiento, tener un guión obviamente, pero conseguir el financiamiento para hacer esa película que trae el autor en mente y llegar a distribuirla y llegar a un público, que es de lo que pues, realmente sufrimos mucho en México y en muchos países, de no poder acceder a los públicos. Digamos, como en estos modelos, los puse estos 3 como ejemplo, pero hay muchos más. En Perú hay algunos muy interesantes, en Argentina, en Brasil, por supuesto. Si se meten a investigar, realmente ha sido una forma que el internet nos ha permitido de empezar a financiar nuestras películas. De aquí, digamos, se generan varias reflexiones. Es decir, ¿qué película estoy haciendo? ¿Cuánto dinero necesito para hacer esa película sin sacrificar los valores artísticos que la película exige? ¿Y cuáles son mis estrategias para acceder a esos recursos? En relación también a una forma distinta de producir, que en realidad tiene que ver mucho con eso, en realidad, después salir a buscar los recursos. Más allá de los fondos, yo hoy no voy a hablar de los fondos. Quería abordar más bien otras maneras de acceder a los recursos y después de cómo ejecutar esos recursos a la hora de hacer un proyecto. Pero que tiene más que ver con entender qué es lo que necesita la película y establecer otros códigos. Y voy a poner en ese sentido, que creo que es lo más cercano, después de hablar de ejemplos que no son mis películas, como plantearles un poco cómo se han filmado los 2 largometrajes de ficción, también un largometraje de documental que hicimos, pero eso fue un esquema distinto. Pero las 2 películas que he filmado establecimos distintas metodologías de producción, y ahí entendí, sobre todo cuando hice mi segunda película, que no hay una sola forma de producir, sino que la película, el guión,
lo que está pidiendo se tiene que plantear con mucha creatividad cuando tienes tan pocos recursos. Pero es en relación a ese guión que tienes en las manos, a ese proyecto que traes en las manos. Entonces, en el 2009 filmamos Asalto al Cine, una película en muchos sentidos muy ambiciosa, porque mis películas son corales, o las dos películas que he hecho son corales, entonces teníamos muchísimos actores. En particular, en el caso de Asalto al Cine, es una película que teníamos muchísimas locaciones. Nos movíamos 2 o 3 veces al día de locación, entonces eso nos exigía de alguna manera, o nos estaba hablando de que necesitábamos hacer un crew bastante pequeño para tener la suficiente movilidad y que no perdiéramos tiempo en eso, porque el tiempo era muy valioso. Cuando no tienes recursos se vuelve todavía más valioso. Entonces hicimos un crew muy pequeño y ahí establecimos por primera vez una cosa que no es nueva, no es algo que nos hayamos inventado nosotros en realidad, pero que era como todos los honorarios de la gente que trabajaba en la película funcionaban de una manera como de cooperativa. Las cabezas de departamento cobraban lo mismo y a partir de ahí empezábamos como dependiendo de la importancia o de la responsabilidad que tenían los colaboradores en el proyecto, generar una especie de tabulador interno que era absolutamente transparente para todo el grupo. Todo el mundo sabía quién estaba cobrando qué y por qué. Y eso fue muy interesante porque no llegábamos, como suele pasar en muchas producciones, a ofrecerle a la persona que estás invitando a colaborar contigo una cierta cantidad de dinero para que esa persona entonces llegue y te diga, no, mejor dame más, y entonces le dices, bueno, está bien, sí tengo más, y le das eso que te negoció. Nosotros partimos del hecho de decir, no, vamos a ser transparentes de inicio, nosotros tenemos lo que tenemos, hay lo que hay, y vamos a platicarlo con la gente, que en su mayoría eran amigos, y plantearles, tenemos 5 pesos y necesitamos filmar una película que cuesta 15. ¿Qué hacemos? Pues necesitamos todos echarle creatividad. Todas las cabezas de departamento de alguna manera tienen que ponerse en esa frecuencia, y es invitarlos a este tipo de aventura, no otra aventura, ¿no? Entonces, bueno, nos preguntamos cuánto era lo mínimo que podíamos cobrar para no estar preocupados por la renta y las necesidades básicas, y a partir de ahí, digamos, todo empezó a funcionar de otra manera. Entonces, creo que lo que quiero decir con esto, fui tal vez un poco precisa al contarlo, pero es todo para hacer una película de bajo presupuesto. En otro esquema de producción parte todo de las relaciones que tengamos con el grupo. Que la gente sepa que estamos haciendo una película que necesitaría 15 millones de pesos y la estás haciendo con 5, por dar un ejemplo, o la estás haciendo con 300,000 pesos, que tenemos colegas en el cine mexicano que han hecho grandes películas con 300,000 pesos. Pero tal vez esa película hubiera costado en un esquema convencional 10 millones de pesos. Entonces, bueno, si quieren les muestro, veamos Asalto al Cine un poquito, porque pensamos, a ver, nada más un momentito antes, o sea, pensamos que hacer una película de bajo presupuesto implica que sea una película de 2 personajes y 2 locaciones, para que pues, el bajo presupuesto nos alcance. Y en mi experiencia, pues mis películas no son así, y nunca escribí los guiones pensando en que tenían que ser baratos, y cuando lo intenté no me salió. Empecé a escribir un guión que tenía 3 personajes y terminó teniendo 53, el caso de mi última película. Entonces, creo que más bien es cuando ya tienes el guión que quieres filmar, hacer una estrategia que implica mucha creatividad de todas las cabezas de departamento, y en particular de la disposición de un productor y un director que se adapten a las condiciones que esta película tiene. Entonces, les quiero enseñar una secuencia de mi película anterior, no sé si las han visto, pero si no, está bien, nada más mostrar una secuencia que es una secuencia muy, muy grande en términos de valores de producción, digamos. Sinceramente es la primera vez que hablo de producción, pero cuando me invitó Nino a dar esta conferencia me pareció interesante porque creo que
han sido dos experiencias que nos han enseñado mucho de cómo sí se puede filmar de otra manera. Si quieres, dale. Si lo logramos. Es que el Blu-ray no jaló aquí, nosotros tuvimos que jalar de Blu-ray. Bueno, más o menos nos vamos dando cuenta. Todavía ahorita es importante la parte que viene porque todavía se vuelve más multitudinaria la escena, ¿no? Plano secuencia que hicimos en un día de preparación y un día de filmación. Y después la película, toda ella es bastante multitudinaria, digamos. Hay mucha gente y muchos valores de producción que se establecieron a partir de la idea de que teníamos unas cabezas de departamento que eran gente que llevaba mucho tiempo trabajando en el medio, o bastante tiempo trabajando en el medio, que tenían mucha experiencia, y yo era la que no tenía nada de experiencia, era mi ópera prima. Entonces me rodeé de gente que de alguna manera me daba esa contención y protección que también fue indispensable para hacer una película tan grande con tan poco dinero. Filmamos 8 semanas, lo cual hoy en día pareciera en nuestra industria un lujo. Pero ahí yo entendí que lo que uno necesita para hacer una película de bajo presupuesto es, bueno, lo que les planteaba como de los sueldos en un sistema de cooperativa, pero después necesitas tiempo. Entendí que mientras menos dinero, más tiempo. Tiempo de desarrollo, tiempo de preproducción, y después mientras menos dinero, más tiempo de rodaje. Y esto parecía en sí misma una contradicción. ¿Cómo pensar en que si no tengo dinero, pues entonces filmo 3 semanas y todos lo apretamos y recorto el guión? O sea, un poco de pronto
esa lógica no me funcionaba. Es decir, no voy a cortar el guión, no voy a cortar personajes, y es mi ópera prima, y es una película multitudinaria, muy coral, con actores naturales en su mayoría, necesitamos tiempo. Entonces ahí fue cuando empezamos a entender que sí había manera de obtener tiempo frente a la escasez de recursos. Y fue salirnos un poco del esquema y de la lógica de las casas de renta. Espero que no haya nadie aquí de las casas de renta. Eso lo pensé. Dejar de conseguir el equipo en las casas de renta. Las casas de renta te cobran por semana y te chupan los recursos, porque de eso viven las casas de renta. Se han vuelto en muchos países, en Colombia es terrible, unos monopolios donde solamente ciertas casas de renta son las que tienen el equipo que se necesita para hacer una película profesional. Entonces fue salirnos de ese esquema y entonces decir, bueno, tenemos muchos amigos que uno se compró una cámara, otro se compró unas luces, otro tiene un equipo de sonido, otro tiene no sé qué. Y entonces nos reuníamos las cabezas de departamento y decíamos, bueno, ¿cuáles son nuestras necesidades? Evidentemente el fotógrafo tenía una serie de necesidades. Y fuimos poco a poco entrando en otro circuito. En el circuito de las pequeñitas casas de renta, que no son casas de renta, en muchos casos son amigos nuestros, fotógrafos, sonidistas, etcétera, que tienen equipo. Esta película la filmamos en Super 16 milímetros, entonces también nos dimos cuenta que estaban las escuelas de cine que podían apoyarte con cierto equipo, por lo menos en aquella época era fácil, después hubo un tiempo donde ya no sucedió y ahora vamos a ver. Y entonces lo que hacemos era un paquete por las 8 semanas. No estábamos supeditados ni a camiones, ni a plantas, ni a campers, ni a nada de ese tipo de cosas, sino más bien teníamos el equipo que necesitábamos. Nunca tuvimos menos equipo del que necesitábamos, hasta de pronto aquí van a ver, hay un momento donde nos prestaron una grúa, algo que fue muy raro. En esa búsqueda de entrar y llevar el proyecto de un lado al otro, de pronto sucedía que teníamos más recursos de los que yo hubiera pedido. De pronto me dijeron, hay una grúa sin usar, ¿te la quieres llevar? Y dijimos, bueno, ok, va, nos la llevamos a ver, ¿no? Después hice otras tomas en grúa que no usé, por ejemplo, porque no era tampoco parte de la película, ¿no? En este caso sí favoreció, pero para esta secuencia en particular. Entonces, bueno, terminamos de verla y seguimos platicando. ¿Tienes una palabra?
una producción convencional, una secuencia como esta, muchos productores dirían que es muy cara. Y en nuestro caso no lo fue. Todos esos chavos que salen en la película es gente que durante semanas, tal vez meses, los convencimos de que valía la pena hacer esta película por el tema de la película. Eran chavos de Iztapalapa que habían sufrido la exclusión y el tema de la película les generaba interés y entonces decidieron participar. Y como ven, pues son como chavos de muchas distintas tribus urbanas, como les llaman. Y después los policías fue de la misma manera, ir a conseguir que quisieran actuar en la película y llevaran todas esas patrullas. Son policías de verdad. Tal vez así que al final eran policías que se conocían con los chavos porque eran de Iztapalapa, ¿no? De ahí, de alrededor del Faro de Oriente, del metro Santa Marta Catitla. Entonces muchos se habían encontrado en otras circunstancias menos agradables que la filmación de esta película. Al final del rodaje de esta secuencia se empezaron a mentar la madre los unos a los otros, los policías con las bocinas de las patrullas y los chavos con la voz a gritos, pero estaban en un territorio como de paz. Después iban a salir y ya volvían a ser de nueva cuenta los enemigos que son naturalmente, ¿no? La policía contra los jóvenes y los jóvenes contra la policía. Entonces, digamos que es una parte fundamental desde mi punto de vista y desde mi experiencia y también por el tipo de cine que he hecho hasta ahora. Las relaciones humanas, convencer a la gente de que vale la pena hacer este proyecto, no porque yo les estoy dando el privilegio de aparecer en una película, eso es una idea que yo no comparto, sino ellos me están dando el privilegio de aparecer en mi película. Es al revés, desde mi punto de vista. Es la gente la que me está dando la oportunidad de hacer mi película. Y cuando eso se establece así, se hacen relaciones laborales horizontales, entonces es posible hacer películas que parecieran grandes en términos de valores de producción, pero en realidad son pequeñitas y se hicieron con muy poco dinero. Otra cosa que considero que es muy importante es el papel del diseñador de producción. En mi caso, en mis dos películas, del trabajo de Diana Sade, que realmente el arte es uno de los, después de los honorarios, por eso empecé desde ahí, el arte es uno de los necesidades de producción de una película que normalmente son muy caros. Y lo que se plantea a Diana es: ok, no tengo dinero, necesito tiempo. Y volvemos a lo mismo, necesitamos tiempo. Ahorita les voy a mostrar mi segunda película, donde se logra una secuencia, digamos, gracias a estar durante 8 meses recabando muebles, libros, ropa, por todas las casas de nuestros amigos y familiares. Fue buenísimo porque la gente se deshizo de todo lo que ya no quería y nosotros íbamos como en un camioncito de casa en casa durante 8 meses. Hicimos una campaña por internet diciendo: dona tus chácharas. Y gracias a todas esas chácharas se logra, no rentamos nada, quiero decir. Rentamos algunos props que eran muy específicos, como un reloj de los años 20. Bueno, necesitábamos algo muy específico. Pero después todo lo demás salió de las casas de nuestros amigos y de nuestras familias, de todo el grupo y de los amigos de los amigos de los amigos. De pronto ya no, de hecho nos llegó más de lo que al final usamos y después se lo regalamos a la gente de donde filmamos, porque eran cosas muy buenas, sillones increíbles, pizarrones, libros, papeles, discos, qué sé yo, una cantidad de cosas, ropa, zapatos, de todo. Y llenamos unas bodegas que estaban en la locación para poder hacer el arte de la película, todo lo que se necesitó para el arte de la película. Y de la misma forma con Diana y mis fotógrafos buscamos locaciones que nos permitan que la iluminación y el espacio se tenga que modificar lo menos posible.
Y volvemos a lo mismo, para eso necesitamos tiempo. Entonces son meses de buscar esas locaciones, que se parezcan a esta idea que tenemos del lugar donde habitan nuestros personajes, del universo donde habitan nuestros personajes. Parece a veces fácil, como decir, bueno, ahí está, ¿no? Porque, pero no, digamos, como encontrar esos espacios que realmente sean cómodos para filmar y que al mismo tiempo, en términos estéticos y pertenezcan al universo de la película. Y también en términos lumínicos, pertenezcan al universo de la película. Y la estética de la película entonces sufre en estos largos meses de preparación una transformación de la idea original que tenemos, que normalmente sucede, pero son tantos meses y vemos tantos lugares que de repente nos damos el gusto con este proceso de que se vaya alterando esa idea original que se tenía y se llegue a otra nueva gracias a este como proceso de investigación que se hace largo, muy largo, ¿no? En el caso de Asalto del Cine pues fueron casi 2 años, en el caso de Antes del Olvido fue un año. Entonces yo ya estoy trabajando con las cabezas de departamento de mis películas. Digo, no trabajamos 8 horas diarias todos los días, pero nos vemos cada semana, cada 2 semanas y vamos, vemos locaciones, discutimos, hablamos y se va conformando el universo. Entonces cuando llegamos a filmar realmente hay mucha claridad y esto también ayuda a que se pueda hacer una película con tan poco dinero en muchos sentidos. Creo que es indispensable que las cabezas de departamento se adapten a la idea de que tenemos que hacer la película que tenemos en mente, pero sin dinero. Y eso es difícil, parece fácil cuando lo digo ahora, pero estamos acostumbrados a que en el cine las llamas se apagan con dinero. Estamos acostumbrados, en la televisión es así, y en los modelos de producción que hemos adoptado, porque no nos pertenecen, es así. Se te cae una locación, pues bueno, con lana consigue la otra. No, en nuestro caso tenemos que ser muy creativos y entonces tener claro que se nos puede caer una locación, o en mi caso que trabajo con actores naturales puede ser que no llegue un actor por una circunstancia u otra. Entonces siempre en esos largos meses de preparación construimos el plan B. Tenemos el plan A, que es el ideal, pero siempre tener un plan B que no requiera recursos económicos, sí recursos humanos y recursos creativos, que de eso se construyen las películas principalmente. Entonces, ya que tienes, digamos, como toda esta preparación e investigación, lograste tener el arte, las locaciones y los actores, te lanzas al ruedo y entonces, claro, te enfrentas a otras problemáticas. Esas locaciones no están controladas, no cierras las calles, se vuelve todavía más vivo el cine, más peligroso también, ¿no? Hay días que realmente uno piensa que no vas a lograr completar ese día. Y después también hay otra, hablando de las casas de renta, pero también los proveedores del catering, por ejemplo. Se vuelve, verdad, bueno, son unos punteos, pero en realidad iba esto más dirigido como a jóvenes más jóvenes que no han hecho películas. Aquí veo muchas caras que no les estoy contando nada nuevo. Entonces realmente como que me estoy abocando a contar un poco mi experiencia para que esa pueda reproducirse y cambiemos un poco los modelos de producción, si es que tienen la necesidad de hacerlo. Digamos que también la búsqueda de la alimentación, por ejemplo, alimentar a 40 personas, más todos tus actores. En mi caso, por ejemplo, en Antes del Olvido teníamos 53 actores y más de 120 extras durante 4 semanas de rodaje. Estábamos en un problema. Era una película que se logró filmar con 3 millones de pesos. Entonces, digo, la alimentación era una de las cosas más caras, una de las, porque hay muchas. Entonces nos inventamos como una especie también de cooperativa de señoras del barrio donde filmamos, que se iban rotando, entonces la gente no se cansó de un mismo sazón. O sea, empezaron a suceder también otras cosas.
la comida era rica, se iba y se compraba fruta, casi que poníamos a discusión cuál sería el menú de la próxima semana en el club. Cambian las relaciones laborales también, a la hora de que no todo está supeditado a esa forma de producir o supeditado a que tienes recursos para solucionar. Entonces, resuelves con creatividad, con colectividad, sí, principalmente esas dos cosas. Y mucha perseverancia, digamos, muchas ganas de que la película salga adelante y gente muy profesional, que realmente sabe entrarle a lo que estamos haciendo. Si quieres, podemos ver. Es una película que acabamos de terminar, todavía le faltan 3 días de mezcla y tal. Corrimos para llegar a Morelia, lleva 3 semanas de haberse terminado, un mes de haberse terminado. No la he visto más que esa sala de Morelia y 10 amigos más. Me hubiera encantado mostrarla, pero les voy a mostrar un cachito largo, si tienen paciencia, porque es un pedazo de la película que está totalmente fuera de contexto, no saben la historia y tal. No sé, intentemos no conectarnos por tratar de entender la historia, sino más bien ver los valores de producción que tiene la película, para que después podamos platicar un poquito de cómo logramos hacer todo eso. Vamos, muchas gracias. No lo he acabado, va para allá, perdón. Rápido, güey. Vas, no viene nadie. Vámonos. Mirando por aquí, mirando por allá. Encerrados afuera, vida callejera, por el inframundo. Voz y huella de influjo, bajo una llena, pisando la arena, rayen las paredes, se pintan las penas, la noche está buena, adrenalina extrema, porque el fuego nos quema, siempre el mismo lema, focos del sistema, cumplaremos la ley, no hay rey, vivimos en la orilla, somos tu pesadilla, porque ya no reivindicamos, sin quitar los brazos cruzados, antes de que se come candela, pero siempre digo la que nos consuela. Dime quién nos para, tápanos la cara, con todo la calma. Llegue sol y desmadre, así controlamos la zona, corremos cuando empieza a sonar. Nos llaman ilegales, los malos marginales. Cerrados afuera, es nuestra historia callejera. ¿Qué esperabas? Ajá. Sí, ya sé. Ya no te enojes. Ay, sí, señora, chao. ¿Vale, madre? Sí, se enojó. Ya, pero vámonos, ya se le pasa. ¿Sí los alcanzaron? Sí. Si no, igual me quedas en mi casa. Ya sé. Beto.
Wow. ¿Qué pasó, güey? Estábamos pintando, güey. ¿Qué pasó? No mames, acaban de desalojar Colombia 23 hace como una hora. No más, cabrón. ¿Por qué nos avisaron, güey? Esto vale verga. Mira, ¿ves esa viejecita? Ve como Ramiro, tú que le hablas bien, güey. No tiene dónde dormir, a ver si nos tira paro. Vas, ¿no? ¿Vamos? ¿Y con el ejemplo que te dio Mari? ¿A dónde andas? Estábamos pintando. Estos mandan a decir que si no me contestas, hijo. Vamos a llevar allá arriba para que pasen a la casa de un vecino. Sí, para que no se queden aquí en el frío. ¿Me voy a ayudar? Sí, claro que sí. Sí, vamos. ¿Cómo fue, güey? Sí, ya como un rato. Se van a traer las cosas por la ventana. Es una noche, unos chavos patinando. Lo que hicimos fue, no pagamos permisos para filmar, que suelen ser bastante costosos, y no iluminamos. No llevamos planta, ni camiones, ni luces. Lo que buscamos con el fotógrafo y la directora de arte fueran las locaciones que tuvieran la iluminación que necesitábamos nosotros para que esta secuencia fuera posible y se viera así. Después viene la otra secuencia, que es muchísima gente. Se establece todo como campamento de una vecindad que fue desalojada, vecina a esta vecindad, entonces les dan asilo y empiezan a llegar y llegar. Aquí es la primera, después llegan otras 2 vecindades a este lugar, o sea, se llena así de muchísima gente. Y digamos, todos los elementos que hay de ese campamento también se consiguieron así como la casa de este señor. Y lo que hicimos, teníamos una locación que era la vecindad de Nicaragua 15, y lo que hizo el fotógrafo fue sobre todo invertir el poco dinero que teníamos en textiles. Entonces hicieron como una especie de grande babenet, gigante babenet que se abría y se cerraba como una cortina, y luego teníamos unos negativos, unos negros para hacer el contraste. Toda la película está prácticamente iluminada así, moviendo estos textiles a según el sol y lo que la secuencia necesitaba expresar. Y de noche lo que hacíamos era focos de 100 watts con chinas, y las pocas luces que teníamos rebotarlas a estos babenets. Entonces realmente es el fotógrafo adaptándose a las condiciones de producción que tiene una película, a los recursos económicos que tiene una película, sin sacrificar lo que estábamos buscando en términos estéticos. Entonces para todos en realidad es un esfuerzo por entender lo que hacemos de una manera distinta. Aprendemos mucho y requiere de mucha creatividad y astucia para lograr, digamos, que sí se logre el cometido. Siempre hay riesgos, pero vuelvo a lo mismo: si tienes tiempo puedes probarlo. Todo esto lo probamos primero, y ahora el digital te permite probar mucho. Entonces creo que es interesante porque de pronto asumimos que una película de bajo presupuesto tiene que ser cierto tipo de película. Ya lo dije, pero lo repito porque nosotros estamos como en ese intento de decir cualquier película se puede filmar con otros mecanismos. Hay que encontrar esos mecanismos. Lo único que no es sacrificable es el tiempo y la idea, digamos, del director y lo que el guión te pide. Todo lo demás puede ser sacrificable, movible, y puedes reconstruir formas cada vez. Después, si quieres, les voy a enseñar otra secuencia, ya para terminar nada más y seguir platicando. De frente para evitar un desalojo. Bien. Este es Lucio, ¿no? Mi hermano era guapo. No está en esta foto. A ver, aquí tenemos que ir a los dos.
limpieza conmigo. ¡Nos cayó la tira de China! ¿Qué hacen aquí, señores? Esto es propiedad privada, no pueden estar aquí, lárguense. Precisamente porque es propiedad privada estamos aquí. Mira, usted mejor cállese. Señora, tenemos una orden de desalojo. Por favor, no se resistan. Señor actuario, proceda, por favor. Siendo las 10 horas del día 16 de octubre de 2016, se procede a llevar a cabo el desalojo de... ¿Qué desalojo? Tenemos una orden y vamos a cumplirla. Vamos a ver, tiren la puerta, no me vean cómo nos toca, cabrones. ¡Chingan a su madre, ya estuvo! Ponemos la fuerza para sacarlos. ¡Chingan a su madre! Ese último grito es un poco lo que pensamos los que hacemos este tipo de cine. ¿No? Como es una secuencia que tiene 80 extras, teníamos que hacer un desalojo que se sintiera desalojo, normalmente llegan 800 granaderos, no teníamos posibilidad de tener 800 granaderos, ¿cómo lo filmas? Entonces todo empieza realmente a replantearse y al final, aunque contenga aquello que uno busca, está bien, pero hay que probar mucho, hay que buscar mucho para que no se sacrifique lo que el director y lo que el guion te está pidiendo. Éramos un crew grande, éramos un crew de 40 personas. En mi primera peli fuimos un crew de 23, ahora yo sentía que éramos una multitud. Y aún así tuvimos menos dinero que en la primera película. O sea, es así. La última semana, un poco volviendo a... Aguántame esa todavía no. Un poco volviendo a lo que les decía del crowdfunding, de alguna manera, la última semana nosotros nos quedamos sin dinero para la alimentación. Y como habíamos hecho esta cooperativa de señoras que nos daban de comer, pues no podíamos decirle luego te pago. Simplemente no había dinero para la materia prima. Entonces, pues hicimos velozmente un fondeadora y logramos tener los 150,000 pesos que necesitábamos para darle de comer a toda la gente esa última semana. Como una alternativa, o sea, sacamos y dijimos, estamos filmando esta película, está sucediendo, mandábamos fotos, subíamos fotos de todo lo que estaba pasando, y decíamos, pero de verdad necesitamos este dinero para comer todos, actores y crew, y que la película se terminara. Faltaba una semana y era justamente
la última semana de estas 4 semanas multitudinarias que tuvo la película. Y salió, hubo una solidaridad muy grande del gremio, lo cual me dio mucha alegría y me sorprendió. Y después de gente desconocida que se iba interesando en la película y el tema de la película y tal, que de pronto fue poniendo dinero y en menos de 5 días logramos tener 150,000 pesos para poder comprar toda la materia prima el fin de semana y tener de comer la siguiente semana, digamos. Obviamente sabíamos que esto nos podía pasar, entonces lo prevenimos, no fue que ya estuviéramos en esa situación y entonces ahí ya qué haces, sino vuelvo un poco al tiempo. El productor alertó a todos, así de: nos estamos quedando sin dinero para comer la última semana. ¿Qué hacemos? Y entre todos dijimos, pues lancemos un fondeador a ver qué pasa. Y sucedió. Era muy arriesgado, de pronto había la posibilidad de tener que parar el rodaje porque eso sin comer pues no hay manera, ¿no? Hay cosas que sí son fundamentales, digamos, en cualquier trabajo, pero en el cine todavía más. Teníamos niños, viejitas de 95, mi protagonista es una mujer de 95 años, etc. Entonces, uno se va inventando también en el camino, que es un poco lo que hablábamos de tener como tu plan A y tu plan B. En teoría tenía que alcanzarnos para también la última semana, pero hubo complicaciones que entonces hicieron que se viera complicada la última semana de rodaje. 8 semanas de rodaje, tuvimos 8 semanas de preproducción, 1 año y medio de casting. O sea, son películas de procesos muy largos, pero que el dinero que se tenía se va administrando poco a poco, y se va encontrando las formas de que realmente se usen lo que se necesita. Yo he estado en muchas producciones donde ves una cantidad de dinero tirado a la basura, una cantidad de gente trabajando en esas producciones que no tiene nada que hacer, o el 80% del tiempo está nada más ahí sentado, y pagando unos sueldos desproporcionados y unas rentas desproporcionadas en un país que es principalmente un país pobre. Entonces se vuelve absurdo porque financiamos nuestras películas con el erario público, con los fondos públicos, y hacemos películas de 50 millones de pesos con 5 personajes, 4 locaciones. Bueno, tal vez es que el personaje era un actor muy famoso y cobra muchísimo dinero, pero por más que cobre ese actor muy famoso, ¿a dónde se va ese dinero? Está sobrevalorados los costos en nuestra industria, absolutamente sobrevalorados. Y ya, o sea, está tan sobrevalorado y tan normalizado que así sea, que ni siquiera nos lo cuestionamos cuando se acercan a ofrecernos un trabajo y te dicen: te voy a pagar 50,000 pesos a la semana. Empieza todo a no cobrar sentido, ¿no? Pero estamos en ese funcionamiento, y todo el universo de las series que llegan los últimos años también hace que se generen unos códigos de producción que se traslapan al cine, y que para el cine, que como les decía hace rato, yo no le llamo cine independiente, sino el cine de la resistencia, le hace mucho daño, porque la gente se acostumbra a ciertas condiciones de producción, a ciertos sueldos, a ciertas formas de hacer. Y si tú de pronto llegas y les ofreces otras formas de hacer, se vuelve complicado aceptarlo. Nos estamos acostumbrando a un solo camino, ¿no? Cuando yo hice Asalto al Cine, que todavía no había series, solamente había telenovelas, y los cineastas no queríamos obviamente hacer telenovelas, eso era una ofensa, ¿no? Éramos cineastas, y se filmaba todo todavía en cine. El video estaba todavía en muy baja calidad y tal. La gente se subía de manera mucho más fácil a proyectos así, y no solamente por un deseo de no subirse, sino que ya la mayor parte de nuestros colegas están subidos en proyectos que duran 8 meses, que son las series. Y es muy difícil decirle a alguien: vente, te voy a pagar 4 pesos y deja ese trabajo de 8 meses que te va a pagar 100. Es complicado, pero no es imposible. Quiero decir, se
se vuelven proyectos que tienen que entablarse desde un lugar muy humano, desde las relaciones muy, muy humanas. En el caso de Antes del Olvido, todos mis colaboradores es gente que está trabajando normalmente en cine o en series sin parar. Y lo que hicimos fue reunirnos como 1 año y medio y acordar una fecha, donde nadie podía aceptar nada y donde todos hubiéramos ahorrado lo suficiente para poder aceptar lo que esta película pagaba, porque le pagamos a todo el mundo, no hubo nadie que no cobrara más que yo, que eso es algo que todavía tenemos que pulir en este sistema que hoy les cuento, pues, o sea, el productor y la directora no cobramos, no hemos logrado todavía vivir de hacer estas películas, pero sí logramos pagarle a todo el mundo, a todas las personas que colaboraron, sueldos dignos, que eso para nosotros era muy importante, decir, ok, tenemos cierta cantidad de dinero, el 80% de los recursos que tenemos se tiene que ir a los honorarios de la gente, porque son ellos los que hacen las películas, no a las casas de renta, no a las casas de catering, no a pagar permisos de filmación, etcétera, sino a la gente que va a trabajar todos los días durante tanto tiempo en tu película. Y eso es hasta ahora, digamos, como una de las premisas que nos ponemos enfrente cuando nos proponemos hacer una película. Es decir, conseguimos tanto dinero, el 80% se tiene que ir a sueldos. Tenemos un 20% para hacer todo lo demás. Todo lo demás, que es mucho en una película, ¿no? Y ha funcionado. Al final se hacen otras dinámicas de rodaje donde se genera una comunidad muy amable, relaciones de trabajo donde no se está ahí por una chamba, sino porque realmente estamos todos convencidos de que esa es la película que queríamos hacer en ese momento. Entonces se generan otras relaciones laborales bastante transformadoras en mi opinión. Para mí ha sido así. Después, digamos que pasé muy rápido por la parte del financiamiento, porque hay muchos caminos, ¿no? De cómo lograr conseguir esos 3 pesos, ¿no? Ese dinero que sí se necesita, porque sí se necesita. Hay muchos caminos, se entienden todos los fondos que hay, nacionales e internacionales, que uno por deporte tiene que seguir apostándole a ellos. Pero es como comprarte un boletito de la lotería, somos muchos queriendo hacer cine y los apoyos, digamos, que tenemos son muchos, pero no suficientes, no para todo el cine que hoy se está produciendo en nuestro país. Y muchos de los recursos se destinan al cine comercial, o sea, no le toca ese recurso al cine de la resistencia, aparte de que realmente nosotros en nuestros celulares, en nuestras agendas, pues no tenemos los teléfonos de esas personas que tienen los recursos para darte un financiamiento con el 226, el Eficine, ¿no? Entonces, se buscan otros mecanismos al final, o puede ser que hayas obtenido tal vez un Eficine, pero hay otras maneras, y creo que es muy interesante hoy abordar esas maneras desde lo que nos permite el Internet, y es algo que hemos estado pensando mucho, con estas experiencias que les cuento, pero también muchas otras en América Latina, o también esta experiencia de la última semana que les conté que no teníamos para alimentar al club y actores, y qué sucede. Entonces, es decir, buscar los recursos en otros lados, generando un interés por el proyecto mismo, más allá, o sea, no por el hecho de es una película, pido dinero, tengo una persona que tiene ese dinero y me lo da, sino vas convenciendo gente de que vale la pena hacer esta película, de que vale la pena entrarle, ya sea con objetos, recursos más físicos, recursos humanos, y se logra una muy buena parte de la producción. Y después realmente creo que se pueden hacer y puede haber fenómenos y que habría que inventárnoslos de lograr generar un autofinanciamiento en el universo del Internet, pensando que también, y ahora sí si quieres pon la de la distribución, me brinco
digamos, al otro lado del proceso, que es en el que estoy yo ahora y se siente como una especie de hoyo negro después de que estuviste 4 años levantando una película y de pronto la tienes lista y ahora, ¿cómo llego al público? Creo que de entrada una película que se financia desde otro lugar y que no tiene la pretensión de que se gane muchísimo dinero con ella. Debería de ser, digamos, deberíamos tener una industria que fomentara que las películas llegaran a las salas y que la gente fuera a verlas, ¿no? Como fue en algún momento de la historia de nuestro país, donde el cine realmente era un cine popular, y la gente iba y acudía, y el cine era un producto que se consumía de manera cotidiana, así como comprar papel de baño se iba al cine. Y ahora eso dejó de pasar, evidentemente, porque vivimos en un país pobre, en crisis, y ir al cine para una familia con un paquete de palomitas cuesta 500 pesos. La gente no tiene 500 pesos para acudir al cine, o somos muy pocos los que tenemos esos recursos para acudir al cine. Entonces, no solamente están cerradas las salas para el cine independiente o el cine de la resistencia, sino que también está cerrada para el público las salas. La gente ya no puede ir al cine, aunque le interesara ir al cine. Entonces, yo hice como este cuadrito un poco para clarificarme a mí misma ahora que estoy en este proceso, como decir, ¿cuáles son realmente las diferencias que empiezo a encontrar entre hacer una película que cuesta una cantidad de dinero, que muchos amigos míos están endeudados, muchos amigos míos siguen pagando cosas que están relacionadas con películas que hicieron hace 10 años, y este modelo de producción, que yo no le quiero llamar modelo de producción porque no hay una sola forma. Por eso me interesó hoy contarles mi experiencia de las películas que yo he hecho, porque más bien es como esta plática un poco es provocar que se nos ocurran otras formas de producir, otras formas de financiarnos, otras formas de producir películas y otras formas de distribuir nuestras películas, más apegadas a las necesidades que cada cineasta tenga, pero que no estemos en esta batalla tan dura, supeditados a que nos den esos recursos que realmente necesitan, ¿no? Tengo un amigo que lleva 15 años con una película que cuesta 20 millones de pesos, pues no la filmó, no sé qué va a pasar con eso, mucho tiempo para estar esperando 20 millones de pesos, ¿no? Tal vez esta plática va más dirigida a los jóvenes que están empezando a hacer cine, porque ahora pueden hacer cine con un celular como este y de pronto pueden encontrar ellos, aparte que ya son adolescentes que se criaron en este universo del internet, enseñarnos a nosotros otras maneras de hacer, ¿no? De lograr producir sus proyectos. Pero bueno, volviendo a la distribución, de pronto establezco como estas cosas, ¿no? Es decir, es que digo, en realidad lo puse mal. El viejo mundo de la distribución creo que sigue siendo un poco el mundo de la distribución, no ha dejado de ser, ¿no? Pero es donde el distribuidor tiene todo el control sobre lo que se muestra, sobre tu película, sobre las ganancias de la película. Se busca que sea un negocio, se genera como un esquema rígido de tantas salas durante tanto tiempo que normalmente nuestras películas no sobreviven ni siquiera el primer fin de semana. Entonces no entramos nunca he entrado ninguna de mis películas ni de la mitad de mis colegas en este esquema, ¿no? En ese esquema de distribución. Es un esquema donde el espectador acude a las salas porque hubo mucho dinero invertido en las calles, en el mejor de los casos, para poner un montón de afiches y propaganda y anuncios antes de las otras películas para que vayan y vean tu película. Es un esquema que está hecho para el cine comercial, para un cierto tipo de cine, que aparte de los 100 millones de pesos que se gastan en producir la película, aparte invierten, no sé, 5 millones de pesos en la publicidad para que esa película llegue a un espectador. No es el caso del cine que hacemos.
Entonces, ¿cómo replantearnos este abismo que es la distribución en nuestro país? Donde el teatrical está totalmente fuera de nuestro alcance. Cinépolis y Cinemex se vuelven una no opción, porque no puedes competir contra las grandes películas gringas y tampoco ya podemos competir contra las películas comerciales que se están generando en nuestro país. Entonces, bien, me planteo una nueva forma que no es tampoco esquemática para nada, donde me doy cuenta que yo tengo el control. Yo y mi productor tenemos el control de hacer de la distribución de nuestra película lo que queramos que sea. Eso es una gran responsabilidad también y se requiere nuevamente de mucho ingenio, así como necesitamos mucho ingenio en la producción para con 3 pesos lograr filmar la película. Ahora necesitamos ese mismo ingenio para ver cómo llegar al espectador, porque es muy frustrante pensar que uno hizo una película para que solamente se vean en festivales y las vean tus amigos y tu mamá y tu abuelita. Uno quiere que la vea la mayor cantidad de gente y es ahí cuando cobra sentido, desde mi punto de vista y para mí, hacer cine. Entonces, digamos que no estás pensando que sea un negocio total, sino que la satisfacción de que la película se vea ya es para ti una parte fundamental de que llegue la película al otro. Y sí, recuperar tal vez la inversión. Entonces te empiezas a plantear, decir, sí tenemos que recuperar la inversión, sí eventualmente una productora de cine de la Resistencia tiene que lograr, si le costó 3 millones de pesos su película, recuperar esos 3 millones de pesos. Es en verdad una idea muy romántica la que estoy planteando yo aquí, pero hacia allá vamos, o hacia allá quisiéramos ir, digamos, ¿no? Recuperar esa inversión no para que el director y el productor vivan los próximos años, sino para hacer la próxima película. Y entonces que realmente podamos generar nuestra industria, la industria de un cine con otra mirada, un cine que no está hecho para los cines comerciales. Mientras no cambie esa situación en nuestro país y en muchos otros países, necesitamos buscar otras formas. Después tienes muchas estrategias distintas de estreno. Normalmente el estreno es un gran día donde viene el estreno y sale en cines. Después, mucho tiempo después, en aquellos tiempos salía el DVD. Y curiosamente a veces nos iba mejor con el DVD que con el estreno en cines. O decidíamos antes de que el DVD saliera meterlo a la piratería, porque ya estábamos muy cansados de que la gente no lo viera. Mejor que tenga una buena copia la piratería y que se venda en todas las calles y lo vean millones de personas. Mi película, que la filmamos en 2009, sigue estando en los puestos de piratería en la Ciudad de México. Eso quiere decir que se sigue consumiendo la película, si no los piratas no la seguirían reproduciendo. Entonces eso te da realmente una noción de que sí hay públicos para el cine que hacemos, sí hay un público cautivo para el cine que hacemos, pero es un público que no le interesa a las grandes empresas de distribución, llámense Cinemex o Cinépolis, ¿no? Entonces, digamos que ahora podemos hacer estrenos distintos. Podemos de pronto decidir que se estrene en el streaming. Ahora vamos a hacer nosotros una prueba. Estamos haciendo experimentos raros. Arrancamos con una distribución en todas las cinetecas de provincia, no en la Ciudad de México, descentralizar. Y ahorita está rolando la película por provincia, en las cinetecas. Y se le ha hecho como una especie de publicidad a la película muy local. ¿No? Si es en Querétaro, nos abocamos a que en Querétaro se entere todo el mundo de que hay un estreno mexicano en su cineteca y se llenen por lo menos esas 5 funciones. Primero sacarla ahí y ver cómo está reaccionando el público, para uno también es interesante. Y después vamos a arrancar el próximo año, o eso estamos viendo, no sé, son caminos que nos estamos inventando, en un estreno, en un streaming. Pero un streaming no... pues bueno, no sé, no tenemos acceso tal vez, o no hemos buscado, o no sabemos cómo, pero no es Netflix, es tu propio streaming, que es un poco lo que hicieron
los de la película española que les platicaba al inicio, Los Cosmonautas. Y se estrena en la red. Y se empieza a hacer una campaña allá arriba, en ese universo. Un poco el público cautivo de ese universo son en general los jóvenes. Y curiosamente, o en contra de lo que se cree, los jóvenes son muy curiosos. Entonces acceden a otro tipo de contenidos. Y no solo, ya están acostumbrados como un sistema de relación a, si algo les gusta, contarlo en la red a todo el mundo. Entonces empieza a generarse esta cosa de que va el boca en boca de la red, digamos. Los jóvenes fomentan mucho eso. Y después de eso, ver qué pasa y entonces pensar en un estreno en salas, que sabemos que va a durar muy poco tiempo, y luego entrar al circuito cultural. Digamos, este no es un mecanismo para nada convencional y tal vez no es el acertado, estamos siempre probando, no sabemos qué vaya a pasar con esto, vamos a intentarlo. No es una fórmula, estamos buscando alternativas porque están tan cerradas las posibilidades de que una película se distribuya, que tenemos que inventarnos otras maneras de llegar a nuestros públicos y generar públicos. Luego de esto viene el circuito de cineclubs. En México hay una cantidad de cineclubs organizadísimos, organizaciones de cineclubs que están ya desde hace 10 años, etcétera, donde realmente se ha logrado hacer un circuito donde se ve no solamente cine mexicano, sino cine latinoamericano, lo cual me parece muy curioso, porque yo en los cineclubs de la Ciudad de México he logrado ver películas que no se ven, que no las podía ver en ningún otro lado. Y los cineclubs, como tienen una red con América Latina, se pasan películas, y entonces termina siendo un espacio también muy interesante como la última instancia, y después de esa la piratería. Porque hay que llegar ahí, al final, mientras siga siendo así el tema de la distribución en nuestro país. Entonces, bueno, son es un terreno muy difícil, donde parece que tú ya terminaste de hacer tu película, y realmente yo después de estrenarla entré como en una especie de crisis diciendo, ¿y por qué me toca a mí hacer esto? No tendríamos por qué los directores estarnos preocupando por hacer esto, tendría que haber una entrada como un valor cultural de nuestro país para que ese cine se pudiera ver y pudiera generar públicos y llegar al público que lo quisiera consumir, digamos, ¿no? Pero bueno, la realidad hoy en día es que hay mucho por hacer para cambiar esto, y mientras tanto hay que hacer que nuestras películas lleguen al espectador, así como tenemos que hacer que nuestras películas se filmen, más allá de lo que esté pasando. Entonces tenemos que inventarnos otras maneras. Fue, digamos, de toda esta serie de desordenadas reflexiones que les he compartido hoy, que salió como esta idea de que hay otras formas posibles de producir, y que somos un cine de la resistencia en muchos sentidos, porque tenemos que aguantar para hacer, pero al final de cuentas es mucha creatividad la que se fomenta, ¿no? Aunque no debería de ser así en muchos de los casos, ¿no? Y bueno, un poco algo que no comenté, pero bueno, está ahí marcado, pero es que, por ejemplo, Asalto al Cine se vio en muchísimos festivales, viajó muchísimo, tuvo mucha suerte, un buen duende tuvo esa peli, pero se vio en festivales y después en el mundo solamente se vio en Colombia, México y Estados Unidos, sí, como distribución, pues que haya llegado a las salas. Y esta otra manera de repensar la distribución nos permite tener una distribución global, una distribución donde gracias al streaming puede ver mi película de pronto un hindú o quien sea que tenga el interés de verla, y que a través de las redes y del internet se entere que la película existe y puedes tener ese acceso. Hay un punto que ya también la piratería se replantea de otra manera, es abrir ese streaming ya no cueste. Eventualmente en tu proceso de distribución, después de que hayas pasado por todos estos pasos, que es lo que hicieron los cosmonautas, o sea, la película se mostró en streaming gratis, no costaba
porque se había producido la película gracias al dinero de todo el mundo. Un montón de españoles que metieron de 5 euros, 3 euros, 100 euros, 50 euros, lo que sea. Entonces se abre de manera gratuita y se genera desde el inicio, en su manera de financiarse una película, una expectativa hacia esa película, y cuando llegamos a la distribución entonces habrá muchas personas, y si la película toca al espectador, el boca a boca de las redes puede llegar a generar, como en muchos casos, como estos casos que les puse, millones de espectadores en internet, millones, muchos más de los que de pronto podemos aspirar o puede aspirar una película comercial en theatrical en nuestro país. Todo esto sigue siendo como, estamos probando, estamos en una búsqueda, y creo que somos muchos cineastas de la resistencia que estamos en esa búsqueda, y creo que me parece muy lindo podernos sentar aquí y compartir la propia, que ojalá le sirva a alguien, digamos, como ideas, o como a lo mejor nada más aliento para decir, sí, va, hagamos la próxima película, y buscarán sus propias maneras de hacerla, y no será nada parecido a lo que yo hoy vine a contarles, pero digamos que yo sí vengo desde hace tiempo como con las ganas de que entre todos estemos construyendo otras formas de producir, de financiar y de distribuir nuestras películas, para que podamos seguir haciendo películas y vivir de lo que sabemos hacer, que eventualmente tendrá que pasarnos, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí va un poquito la reflexión, podría seguir platicando muchos ejemplos, casos, etcétera, pero me gustaría un poco saber si ustedes tienen dudas o algún comentario o alguna recomendación para mi próxima película, de estrategias que no hemos visto nosotros, no sé. Esta exhibición convencional que se ha dado en todos estos tiempos, primero está este rollo de exclusividad en las salas de teatro y después en todas las demás ventanas. En el caso de esta película en específico, que ustedes primero quieren entrar en las cinetecas, después en streaming y después entrar en teatros en las ciudades, ¿creen que se vayan a encontrar con un freno debido a que ya se abrieron otras ventanas antes de las salas de cine? Definitivamente sí, pero como no son películas comerciales, o sea, por ejemplo, el caso de Roma es muy particular, o sea, las salas dijeron, no, pues si ya estrenas en Netflix no me interesas, ¿no? Lo cual tiene lógica y no, pero en nuestro caso ha habido muchos ejemplos, sobre todo en Colombia, que son películas que se lanzan en streaming y tienen tanto éxito que de pronto la avaricia de las salas de cine dice, bueno, va, y la metemos un par de semanas. Y resulta, porque hay mucha gente que se ha generado esta expectativa, que quiere irla a ver en grande, gente que ya la vio, que no, depende del éxito que realmente pueda tener ese primer estreno en streaming. Y después puede salirte de ese esquema y sí ir a un theatrical, pero otro tipo de theatrical. Hay muchas salas, menos de las que quisiéramos, ¿no? Pero hay muchas salas de ir a insistir, y cómo logras que la gente vaya a esas salas a tener la experiencia de lo cinematográfico en un espacio negro, donde todos nos disponemos a ver en pantalla grande una película, ¿no? Pero yo realmente cada vez le tengo menos fe a ese tipo de estreno. O sea, creo que el consumo de los medios audiovisuales y del cine cada vez está más en el internet. Sí, nos guste o no. ¿Por qué no da la opción del streaming si tienes un muy buen producto y si ya te las oportunidades para hacer con 3 pesos lo que debes hacer con 15? Al final de la película tener una opción de que gustó la película, se lo tomaron para poder hacer la siguiente película. También que pongas un poco la historia que produce YouTube. Yo confío con lo poco que he visto, tengo que comenzar con mucho.
el streaming dices de esta, es decir, ok, es gratis el streaming de esta película, pero ponle 5 pesos para la que viene, bueno, es muy buena idea, no se nos había ocurrido. Gracias. ¿Alguien más? Yo te quería preguntar si este esquema de producción o estos esquemas de producción alternativos surgen como una filosofía, más bien, o sea, si en el caso de las películas que tú has hecho, si partieron de la base de vamos a hacer una película independiente donde no perdamos el control porque no nos tengan que imponer actores, etcétera, o más bien surge como accidente. Quiero hacer una película y no llegan los fondos y ya apliqué y es una chamba brutal, y entonces básicamente esa es la pregunta, si es como accidente para decir sigo haciendo la película como se pueda, o si partieron de pensar un esquema que te pueda permitir ser mucho más independiente a la hora de producir y tener mucho más control y no tener un compromiso gigante en todos los términos, ¿no? Sí, bueno, creo que una cosa vino detrás de la otra en realidad, la respuesta sería esa. O sea, para mi primera película pasé muchos años consiguiendo los recursos para poderla filmar. Entonces para la segunda dijimos, no puede pasar tanto tiempo, tenemos que inventarnos otras formas, ¿no? Y seguimos, como les decía, o sea, apostándole a los fondos y qué sé yo, y a lo mejor agarras uno de aquí, uno de acá, no tengo una coproducción con Ibermedia, con el FDC en Colombia, o sea, te vas inventando también otras rutas. Yo no le he entrado a lograr conseguir 3 millones de pesos en el internet. Ahora él hace una propuesta que no se me había ocurrido, puede funcionar. Si no son pequeños dineros de aquí, de allá, de acullá, ¿no? Y de pronto, dadas las circunstancias de no tener los recursos que la película costaba, esta película estaba cotizada en 16 millones de pesos y teníamos 3. Entonces fue decir, bueno, pero la queremos filmar y ya no queremos esperar otros cuantos años o cuánto qué o a quiénes para filmarla, vamos a filmarla. Y así fue, ¿no? Y la anterior también fue así. Entonces, como no costaba más, estaba presupuestada de otra manera, el productor estaba muy sacado de onda, pasé como por 20 productores que me decían, no, estás loca, con ese dinero no la hacemos. Hasta que llegué con un loco como yo que dijo, órale, vas y la hacemos. Y la hicimos. ¿No? Entonces, y luego, bueno, ya con la segunda yo adquirí más control sobre la producción de la película. Bueno, las dos fui productora, pero en esta todavía más. Tener control, o sea, tienes tan poquito dinero que tienes que saber perfectamente hacia dónde va ese dinero. No se puede, no te puedes dar el margen de error, porque cualquier error es dinero, cuesta. Entonces, aprendimos a ser muy precisos, pero no es una filosofía de antemano, digamos, ¿no? Si quiero ser independiente, por eso decía al principio, independiente de qué o de quién, ¿no? Si yo tengo mañana un proyecto que cuesta 25 millones de pesos y realmente se necesita hacer con 25 millones de pesos, bueno, ¿cómo los conseguimos? ¿Y cómo hacemos para, no? Es decir, es como reinventarse cada vez, ¿no? Si tienes una película de futurista, bueno, tienes un tema a resolver, ¿no? Que realmente creo que requiere un poco más de recursos que una película que sucede hoy, ¿no? Las calles de la Lagunilla y Tepito, como es el caso de esta, ¿no? Entonces, sí, no creo que sea tanto una filosofía, sino es una postura, es decir, no vamos a dejar de hacer cine y no vamos a esperar a que nos den permiso para hacer el cine que hacemos. Hay que hacerlo. Buscar las formas, ¿no? Sí, no, totalmente, pero justo entonces ahí creo que lo que a lo mejor nos está fallando a mucha gente es como construir este mercado donde, por así llamarlo, mercado donde tú puedes mostrar estas películas, porque me queda clarísimo que, por ejemplo, estas películas que mostraste tienen mucha calidad estética, son mucho más genuinas que miles de producciones que tienen millones de pesos, pero lo que no se ha sabido construir es como un mercado y como un mecanismo parcial
parcialmente estandarizado, como lo es el mercado de las distribuidoras Cinépolis y así, donde a la hora de hacer público logremos distribuir películas de una forma que a lo mejor no sea redituable pensada en términos de, por ejemplo, voy a ganar o tiene que ser un negocio, sino que la ganancia puede ser simplemente salimos tablas y hacemos una película y el director cobró. Quizás con que se logre ese esquema es más que suficiente y hacer entender al público que bajo ese esquema, así como el director se rompe el alma para poder hacer una película y darle su mensaje al público, como el público también tiene que a lo mejor cooperar, no sé cómo, ¿no? O sea, en términos económicos, pero buscar esos esquemas para que sean como redituables, ¿no? O sea, en ese sentido creo que sí se tendría que partir como de una filosofía de vamos a hacer un cine que no sea tan dependiente, pero que sea sustentable, que con que hacer las películas sea más que suficiente, ¿no? Y no pensarlo a lo mejor como un negocio. Sí, digo, yo nunca he pensado en las películas como un negocio de antemano, ya cuando tengo el guión en las manos sé que a ningún distribuidor le va a interesar, y, o sea, más bien a los distribuidores posiblemente les puede interesar, pero el problema son las exhibidoras, ¿no? O sea, cómo llegas, puede haber muchos distribuidores que digan me interesa el tipo de pelis que tú haces, pero después no hay espacios en las salas para salir porque resulta que estrenaron Spider-Man 20 y entonces pues tienes que competir contra eso y es imposible, ¿me explico? O todas las comedias románticas que estamos produciendo en México, es muy complicado. De hecho, ni las comedias románticas que cuestan 50 millones tienen garantizado realmente poder recuperar ni siquiera el 10-15%, muy pocas. Que se vuelven un fenómeno, ¿no? Como el caso de la de Derbez, ¿no? Pero no es que, y digo, está bien que se haga también ese cine, el problema es que no hay espacio para otras miradas y otras formas de ver. Y creo que estamos construyendo, estamos viendo, yo creo que el inicio de algo, porque están cambiando mucho las tecnologías, el internet nos abrió muchas opciones, pero siento que todavía, por lo menos mi generación, que es una generación de cineastas desde mi punto de vista bastante interesante por la gran diversidad de propuestas que hay hoy en día en el cine mexicano y en general en América Latina, estamos un poco siendo la transición, digamos, de alguna manera, ¿no? Empezamos nosotros haciendo películas en cine y ahora ya las tecnologías y todo y las posibilidades de distribuir una película son otras. Creo que vamos un poquito más tarde, pero estamos inventándonos maneras, o por lo menos estamos ya cuestionándonoslas, de que tenemos que cambiar la forma. Es que no he querido mencionar ese ejemplo porque no recuerdo el nombre del documental, pero hubo un documental en México que lo vieron 8 millones de personas en un sistema de streaming, que se armó la que después fue la directora muchos años de Filmin Latino, pero fue un fenómeno, ¿no? Ajá, la de los huicholes, exacto. Exactamente, gracias. Desde hace rato quería mencionarlo, pero no me venía y me daba pena. Así es, fue un fenómeno genial, ¿no? De cómo se llegó al público que le interesa esa temática y ese tipo de películas, y hay mucho que aprender de esas experiencias y estamos, creo que muchos cineastas en esa necesidad, ¿no? Porque una parte es lograr hacer tu película, pero es que para muchos no tiene sentido hacerla si no llega después al otro. ¿Sí? Bueno, no sé si es la última pregunta. Sí. Tú mencionaste que evitaste pagar derechos de imagen, me imagino, por la zona en que estabas filmando. Y a mí se me ocurre, ¿qué tanto pesa esa cuestión legal, ¿no? De estar con el temor de filmar cosas que después te van a decir, oye, los derechos y todo eso? ¿Qué tanta necesidad tuviste tú de asesoría legal para estar tranquila y que salga tu película? Es que me refería a permisos de filmación en la calle, sí, no de derechos realmente, ¿no? Y tú puedes filmar en la calle siempre y cuando no obstruyas
las vías y no pongas un tripié, con que sea cámara en mano y no pongas unas lamparotas con unos tripiés, con que no haya tripiés, puedes filmar camiones, exacto, etc. Entonces lo que hacíamos era eso, buscar las locaciones que tuvieran la iluminación adecuada y llegábamos con la cámara al hombro, porque pues, era parte de la estética de la película, y así filmábamos las secuencias. Sí, siempre llegaba una patrulla a molestarnos, pero pues también aprendimos a ofrecerles un café y un pan dulce y irnos haciendo amigos también de ese universo, ¿no? Al que está sometido este país tan corrupto. Pero la libramos. Y, bueno, hay muchas producciones, el documental es mucho más cercano también a eso, a esas formas de filmar, ¿no? En la ficción de pronto es más difícil por cómo la preconcebimos, ¿no? Sí. ¿Qué crees tú que vaya a pasar ahora en el nuevo contexto gubernamental en cuanto a apoyo cinematográfico, cine nacional? Es un misterio para muchos, pero... Bueno, perdón, dos preguntas. ¿Qué crees que vaya a pasar y qué te gustaría que pasara? Bueno, creo que de antemano asumo una gran responsabilidad al respecto. Creo que no... Bueno, yo no estoy en la posición de estar esperando que otros lleguen y cambien todo, sino estoy como en, no sé todavía cómo ni por dónde, pero tengo muchas ganas de ser partícipe de que algo pueda cambiar, digamos, en nuestro medio. Y no solo en nuestro medio, sino en general en el país, ¿no? Desde nuestra trinchera, tratar de hacer algo para que realmente este país salga de la barbarie en la que se encuentra, ¿no? Pero yo le apostaría a dos cosas. Voy a ser muy sintética porque es un largo tema, pero le apostaría a dos cosas: a modificar el Eficine y que no fueran los empresarios los que estén decidiendo qué cine se hace en este país, sino que realmente ese dinero se fuera todo a una bolsa donde todos pudiéramos competir por él y que no dependiera de que yo tengo el contacto del empresario fulano o yo no voy a las fiestas correctas, digamos. O tener este intermediario que después se llamó broker, que lo han puesto, lo han quitado, pero muchos de nosotros lo necesitamos para poder acceder a esos fondos. Al final de cuentas es el empresario el que está decidiendo qué tipo de películas se filman en este país y cuáles no. Creo que eso hay que replantearlo. Hay que replantear en general los fondos, pero hay muchos intereses ahí cruzados. No va a ser fácil para la nueva administración. Y también nosotros somos un gremio particularmente difícil, porque todos nos empezamos a organizar y de pronto fulanito ya se fue a filmar y fulanito ya se fue a estrenar su película. Somos un gremio poco estable. O sea, lograr así como organizarte durante un largo tiempo y seguir discutiendo es complicado por la naturaleza misma de nuestro oficio. Entonces, eso también no ayuda mucho, digamos, ¿no? Y después está la parte de la distribución. Creo que claramente tendría que modificarse en muchos sentidos, o sea, cosas que se han discutido muchas veces, desde el peso en taquilla, el espacio obligatorio en las salas para el cine mexicano. O sea, creo que se tiene que abrir realmente un espacio en la distribución distinta, pero desde las leyes, que tienen que transformar las leyes en nuestro país para que realmente pueda el cine mexicano tener otras expectativas y otras posibilidades de alcanzar a llegar a los públicos, ¿no? Es un largo tema, podríamos aquí pasarnos un par de... Aquí hay varios que podrían entrar en el debate, ya los vi. Pero bueno, creo que ya viene la siguiente clase magistral. Me dio mucho gusto, muchas gracias por venir, gracias Nino, gracias al festival por invitarnos.